Bien, terminó el preludio. Con estos andamios, entonces, metámonos de lleno en el tema. Yo empezaría por la violencia. ¿Por qué? Porque la violencia cruza la historia argentina en diagonal desde sus inicios. Al decir inicios, ustedes me van a permitir, por una razón de economía de términos, el uso de esa palabra. Porque en rigor es muy difícil determinar cuándo comienza esto que llamamos la Argentina. Está, por supuesto, la visión escolar, y no me quiero ir por las ramas, la visión escolar que fija, como cortando la historia, el 25 de mayo de 1810, la fecha en que nació la patria. Por supuesto, no hay nada de eso. Una cosa es el mito de la argentinidad, y toda nación está asociada a un mito fundador, y otra cosa es específicamente cuando uno puede determinar que la nación argentina comienza su existencia. Yo tengo para mí, y temo que nadie pueda contestar esa pregunta. No hay una fecha. Puede haber un momento, puede haber una época. Pero por razones que son fácilmente entendibles, comenzamos en 1810, la violencia es un elemento que de alguna manera baña nuestra historia desde los comienzos. En cambio, el deterioro de las instituciones es un asunto mucho más peliagudo. De hecho, hubo momentos en que la Argentina tuvo instituciones muy robustas, con lo cual refuerza la idea inicial de que no hay una relación directa y no siempre aparecen juntas la violencia o el ejercicio de la violencia, llevado a su más alta expresión, y la crisis de las instituciones. Yo tengo que hablar del siglo XX, pero me parece que vale la pena hacer una especie de análisis abuelo de pájaro o abuelo pluma, como dicen los españoles, respecto de cómo se ejercitó la violencia en el siglo XIX. Porque si fuésemos Francia y tuviésemos que pasar revista a siglos de historia, esto no sería pertinente ni sería posible. Pero como somos una nación muy joven, la idea de distinguir siglo XIX del siglo XX desde algún lugar es legítimo, pero después de todo, en 200 años, poco más o menos, que llevamos, me parece que hay que ver la cuestión analizada más como una película que como una fotografía. Hay una continuidad, hay continuidades muy evidentes en el ejercicio de la violencia tal como se implementó en nuestro país, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX. En clave telegráfica, yo diría que hay 4 distintas justificaciones que se hacen de la violencia en la historia argentina entre 1810 y fin de siglo. La primera es la de la Revolución de Mayo. Cuando la Junta de Mayo decide fusilar a Liniers y envía a Castelli el Alto Perú con órdenes claras de fusilar donde se encuentre a Paula Sanz, al obispo Terrazas, a Nieto, etc., lo que hace es enarbolar una justificación con arreglo al derecho que tiene un gobierno de defender la libertad a través del uso de la violencia, con una particular coincidencia muy notable, muy notoria, y al mismo tiempo que realza la responsabilidad, yo diría moral, de esa junta. Lo hace en público y se juramentan todos, excepción hecha de el presbítero Alberti, al cual la junta piensa que es mejor que quede fuera de esta suerte de hermandad que se forja a los efectos de decidir el fusilamiento de distintos enemigos del nuevo gobierno. De la misma manera que si hubiese triunfado Liniers, hubiesen arrolado sus argumentos en función no del derecho a la libertad, sino de la legitimidad que decían defender en favor de Fernando VII. Es decir, es una violencia abierta, es una violencia que nadie esconde, y es una violencia que el gobierno asume, un gobierno colegiado, en su totalidad,
sin ningún tipo de rescoldos. La segunda violencia es la violencia que ejerce lo que podríamos llamar, sin ningún sentido peyorativo, ni mucho menos porque yo no he venido a hacer juicios de valor, ni mucho menos sino tratar de describir situaciones, la logia unitaria en diciembre del 28. Y es lo opuesto, en alguna medida, a lo que sucede en mayo. Las cartas de Juan Cruz Varela y de Salvador María de Carril a Juan Lavalle, en ese aspecto son terminantes. Fusílela a Dorrego, general, y rompa estas cartas, porque estas cartas tienen que desaparecer de la historia, palabras más, palabras menos. Es decir, es una suerte de violencia clandestina. Mátelo, en todo caso asuma la responsabilidad, pero rompa esta carta que yo le estoy escribiendo recomendándole que tome esa decisión. Está después la violencia rosista, y la violencia rosista se recuesta sobre un dato que Rosas reivindica hasta el último de sus días en Southampton, que es el uso de unas facultades tan odiosas, tan brutales, son casi palabras textuales del restaurador, como necesarias. Por eso cada vez que asume el gobierno pide que le den facultades extraordinarias. Todo lo que he hecho es responsabilidad mía, pero lo he hecho en consonancia con unas facultades extraordinarias que yo pedí y que la legislatura me concedió. Y por fin está la violencia de lo que podríamos llamar la organización nacional. La guerra de policía que llevan Mitre y Sarmiento en las campañas 1860 y 1862 en contra del Chancho Peñalosa, digamos la última camada, la última horneada de los viejos caudillos federales. Y es una guerra de policía. Los declaran bandidos, consideran que no son otra cosa más que criminales y le aplican todo el rigor de una guerra que no tiene ningún tipo de regla. Hay que abonar la tierra con sangre de gauchos, dice Sarmiento, y no se arrepiente. Desde algún lugar Sarmiento y Mitre podrían haber hecho suya esa famosa frase de Marx, palabra más, palabra menos, de que la violencia siempre es la partera de una sociedad nueva que eclipsa, que pone fin a algo viejo, algo superado por la historia. Es decir, el rancho y el chiripá tenían que ser sacados, tenían que ser erradicados de la faz de la tierra, y eso se lograba liquidando a los caudillos federales. En el siglo XX la violencia adquiere otras características y va a tener, yo diría, 4 momentos estelares. Por un lado, lo que podría llamarse la violencia ejercida por el gobierno radical. Por el otro lado, la del gobierno peronista. Por el otro lado, la del antiperonismo. Y por fin, la guerra civil de los años 70, que supone, respecto de cualquier otra que se haya manifestado antes, un salto cualitativo inimaginable. Los radicales, la verdad, en los dos hechos paradigmáticos en los cuales uno puede rastrear el uso que hacen de la violencia pública, la verdad es que no saben demasiado bien por qué terminan actuando como actuaron. Por un lado en la Semana Trágica, por el otro lado en la represión que se hace de las huelgas patagónicas. Sería largo historiar el proceso, obviamente no tenemos tiempo, pero lo que queda de manifiesto es que uno no termina de saber quién da las órdenes y por qué las da. Ni en la represión que se establece desde el Estado respecto de lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires en los hechos que se denominaron la Semana Trágica, ni en la represión que lleva adelante el coronel Varela a expensas de los huelguistas en la Patagonia durante el primer gobierno de Hipólito Yrigoyen. La violencia del peronismo es una violencia atípica, porque uno tiene que distinguir en los 10 años de Perón los arrebatos verbales de el hecho o los hechos que en términos de muertes es responsable ese régimen. En punto a violencia verbal, nadie le gana a Juan Domingo Perón en este país, por lo menos en el siglo XX. Cuando haya que matar voy a ser el primero, 5 por 1 no va a quedar ninguno,